el Tour de 1992 intentó aportar su grano de arena en el proceso de la Unión Europea. 7 naciones formaron parte de un itinerario que sumó 4.000 kilómetros. Su punto de partida por primera vez en su historia fue San Sebastián. La etapa prólogo de 8 kilómetros reunió a 216 corredores de 20 países en 24 equipos. Aquí está Andrew Hampsten, cuarto en el Tour de 1986 y jefe de filas del equipo Motorola. Greg LeMond, decidido a mostrar al mundo su gran clase. Pero el hombre al que todos querían batir era el español Miguel Indurain, ganador de la pasada edición del Tour. Estaba corriendo a tan solo 100 kilómetros de su pueblo, resuelto a demostrar a los suyos que seguía siendo el mejor. Y en la prólogo contra el reloj superó el mejor de los tiempos marcado por Alex Zülle de manera contundente y pasó a ser el primer líder de aquel Tour. La primera etapa transcurrió en España, en los alrededores de San Sebastián, etapa de 194 kilómetros y medio que se caracterizaron por el mal tiempo. En la subida a Jaikibel, la montaña que cada año forma parte de la clásica de San Sebastián, se sucedían los ataques. Al final, reagrupamiento general, pero en el descenso hacia San Sebastián vimos un último y tardío ataque del corredor Dominic Arnaud. Logró adelantarse y ganar la etapa en San Sebastián, pero el verdadero ganador del día fue sin duda Alex Zülle. La bonificación obtenida en la etapa le permitió vestirse con el maillot amarillo en su 24 cumpleaños. La segunda etapa, de 255 kilómetros, condujo la carrera desde las costas de San Sebastián hacia Francia. Realmente fue un principio de Tour bastante relajado, si no fuera por los debutantes. Aquí está Richard Virenque, y ahí vemos a Javier Megalde luchando con Virenque para ser el primero en alcanzar la cima. Virenque ya había sumado muchos puntos y todavía quedaba la subida al Col de la Marie Blanc. De momento, iban claramente escapados con una ventaja de 15 minutos sobre el pelotón. Pero observen quién venía a la caza. Chiappucci, Indurain, Buño, el campeón del mundo, y Charly Motet. Este grupo no se andaba con chiquitas. El pelotón estaba completamente roto. De momento, la ascensión a este puerto se estaba realizando a un gran ritmo. LeMond estaba pasando apuros, Kelly iba pegado tras él, y el jersey amarillo Alex Zülle estaba realmente descolgado. Los 17 minutos de ventaja que llevaban los corredores de cabeza se redujeron a 7 minutos. A la llegada, en Pau, fue Javier Megalde quien logró entrar primero. Pero Virenque hizo gestos de triunfo. Sabía perfectamente que era el nuevo líder, y eso es muy importante, sobre todo si eres francés. Richard Virenque era el nuevo líder del Tour de Francia. El Tour siguió su marcha con una larga etapa hasta Burdeos. La escapada se consolidó a unos 100 kilómetros de la salida. El grupo estaba compuesto por 3 corredores del equipo Buffet, pero como no, el que tiraba del pelotón era el equipo Banesto. Ralph Hamlin se lo llevó todo por delante y ganó la etapa. Morel fue segundo y el maillot amarillo se le escapó a Virenque. La contrarreloj por equipos llegó en la cuarta etapa. Se corrió en la ciudad de Libourne con 63 kilómetros y medio. El equipo Gatorade, uno de los favoritos del Tour, llegó con Buño vistiendo la camiseta de campeón del mundo. En la clasificación general el primero es Pascal Lino, segundo Richard Virenque a 1 minuto y 54 segundos. Y a 6 minutos y 28 segundos Miguel Indurain, que hace ahora su entrada junto con el resto del equipo Banesto, que no hizo un buen recorrido. Su posición final en la etapa, séptimos, a 50 segundos del ganador del día. El equipo Z terminó la etapa en cuarta posición a 40 segundos de los vencedores, el equipo Panasonic, que entra en estos momentos con Peter Foss a la cabeza, en plena forma y marcando el mejor tiempo una vez más, 1 hora 13 minutos 15 segundos. Claudio Chiappucci ocupó la cuarta posición en la general y Stephen Roche la quinta. Quinta etapa, 196 kilómetros y hacia la frontera con Bélgica. La carrera continuó en dirección a Bascal, con este grupo de 8 corredores escapados. Pero Guido Bontempi fue quien lo intentó, consiguiendo entrar vencedor con un tiempo de 4 horas y 6 minutos. Fue el ganador de la etapa, pero no del jersey amarillo. La sexta etapa de 167 kilómetros nos llevó hacia Bruselas cruzando la frontera con Bélgica. A este corredor, Claudio Chiappucci, no había nada que se le resistiera. Estaba decidido, como dijo, a atacar hasta el final del Tour en el mismo París.
El grupo de escapados era el francés Thierry Marie, el número 21 Chiappucci, el 92 Johan Capio y el número 51 Greg Lemon. Daba gusto ver atacar a los grandes en un día como este. El tiempo era horrible y eso pudo suponer grandes diferencias al final del día. La distancia de los escapados iba en aumento. La diferencia era entonces de más de 2 minutos. Un sprinter francés sería el ganador en Bruselas, Laurent Jalabert. Segundo, Claudio Chiappucci. La clasificación general se mantenía con Pascal Lino a la cabeza. Siguiente etapa, 188 corredores. La carrera pasó por diferentes escapadas y reagrupamientos, pero este pequeño grupo tuvo más suerte. Stephen Roche estaba en él y a pesar de su problema con la espalda, parecía estar disfrutando del Tour aquel año. Roche a la cabeza del grupo junto a Valerio Tebaldi. El corredor del equipo Helvetia, Gilles de Lyon, iba detrás de él. A medida que nos acercábamos a la cima del Galbert, ya cerca de meta, el grupito de los corredores estaba a salvo, con 1 minuto de diferencia. De Lyon fue el vencedor de la etapa, lo que seguramente le supondría una inyección de moral después de 4 horas y 21 minutos sobre el sillín de la bicicleta. La siguiente nos llevó a un nuevo país, Alemania. En 4 días se habían recorrido 4 países. Fueron 206 kilómetros y medio. Vemos a Schivi intentando la escapada con el dorsal 166 junto al español Yannick Barrutia. El salto tuvo lugar en el último kilómetro. El belga Jan Nivens se desligó del resto de los escapados. Nivens ganó la etapa. La primera para Bélgica en este Tour, aunque la general quedaría tal como estaba. Schivi entró en segundo lugar y Girotto en tercero. Por último, Yannick Barrutia. Los corredores fueron trasladados a Luxemburgo. Esta fue la primera de las etapas cruciales. La contrarreloj tenía 65 kilómetros. El trazado de la etapa tenía una gran dificultad. El viento soplaba fuerte y podía romper el ritmo. Vemos a Chiappucci en la salida. Era sexto en la general, por delante de Roche y a 3 minutos y 34 segundos del líder. Estaba dispuesto a todo, pero como alguien dijo una vez, es un corredor sin suerte. Acabó en segundo lugar en los 2 giros anteriores y segundo en el Tour de Francia del año anterior. Aquí vemos la salida del líder, Pascal Lino, con toda la presión que supone serlo. Esta sería la prueba más dura para él desde que se vistió de amarillo en Burdeos. Miguel Indurain parecía tranquilo. El corredor que lo puede ganar todo estaba inmutable, a pesar de que hasta el momento no había respondido a su condición de elegido, de ganador del Tour de Francia y de corredor de privilegio que estaba dispuesto a demostrar su clase. Pero Miguel Indurain, que en sus tiempos parciales parecía decidido a comerse vivos a todos los demás, había cambiado evidentemente. Acababa de coger a Fignon a 6 minutos de él en la salida, en una contrarreloj que fue la más rápida de la historia del Tour. Le había sacado a Buño más de 3 minutos y se colocaba segundo en la general detrás de Pascal Lino. Aún estaba todo el mundo hablando de la increíble contrarreloj de Indurain cuando los corredores se enfrentaron a la 10ª etapa de 217 kilómetros, que los llevaría de nuevo a Francia. Miguel Indurain aún no iba vestido de amarillo, pero ya estaba más cerca. Jalabert ataca, Jalabert en cabeza, Abduyaparov justo en medio y Van Poppel atacando por el exterior. Fue Jean-Paul Van Poppel el que finalmente ganó. En la 11ª etapa hubo algunas subidas y 249 kilómetros y medio. Poco a poco, con cada pedalada, nos íbamos acercando más hacia los Alpes, la alta montaña. Indurain, todavía vestido de azul, lo sabía muy bien, lo que le permitió a Gol seguir en cabeza por el momento. En el recorrido de aquel día hubo un puerto de primera hacia el final de la carrera, la subida al Gran Balón. Gols había sido barrido sin piedad después de la larga escapada en la que llegó a tener una considerable ventaja. El pelotón se estaba rompiendo en la subida al Col de Bramant y todavía no habíamos llegado al Gran Balón, que era realmente el más duro de la jornada. Aquí están los 2 corredores en cabeza de carrera. Kornichev, en segundo lugar, fue el ganador de 2 etapas en el pasado Tour, incluida la última en los Campos Elíseos. Pero no había duda de que Laurent Fignon está inspirado en la ascensión al Gran Balón. Vemos al final del grupo al ruso Kornichev, al que habían dado caza. Fue una buena etapa la del español del equipo Class Arsenio González. Laurent Fignon recibía instrucciones de su director de equipo. El pelotón se acercaba, pero todavía mantenía 30 segundos de ventaja sobre el resto. El equipo Banesto, con especialistas en prácticamente todas las disciplinas, estaba resultando ser uno de los más fuertes.
2 minutos de ventaja y 235 kilómetros recorridos. Suficiente para Fignon. Vemos al ganador de la etapa cruzando la línea de meta. Solo sacó 12 segundos al segundo clasificado. Tras un agradable día en Dole, los corredores se enfrentaron a su primera jornada de montaña, llegando a la ciudad de Saint-Gervais, situada a los pies del Mont Blanc. Estaban ascendiendo al Col de Selève. El ritmo que se había marcado era más bien lento. Era una ascensión larga y dura, que en 1973 Luis Ocaña coronó en primer lugar y cimentó así su victoria final en aquel Tour. Un hombre del Banesto tomó el mando en la ascensión. Ralph Walsh iba en el grupo de cabeza. Detrás a la caza, Stephen Roche y Pedro Delgado. Vemos juntos a dos ganadores del Tour. El grupo conducido por Perini, con Roche, Delgado, Filippo y Ralph German, tenía 5 minutos de ventaja. Esta fue la oportunidad para Stephen Roche, ya cerca de la llegada a Saint-Gervais, de sacarse la espina. El ritmo que había impuesto Roche había dejado atrás a Filippo y a Perini, y Delgado parecía que tenía problemas. German miró y observó a Delgado, el cual arrancó con fuerza en lo que parecía ser un tirón de prueba. Roche no pudo mantener el ritmo. Ya muy cerca de la llegada, Delgado, en pleno esfuerzo, a los pies de los Alpes, condujo hacia la meta a Ralph German, otro gran escalador a punto de ganar la etapa de Valkenburg. German atacó y Delgado no pudo con él. En la general, Indurain era segundo a 1 minuto 27 segundos de Pascal Lino. Un día más y un país más. Nos dirigimos hacia Italia. Los 165 supervivientes tomaron la salida en Saint-Gervais en dirección a Sestriers. Debían enfrentarse a un puerto de segunda categoría, 3 de primera y 1 de cuarta. El primer ataque se desencadenó nada más iniciarse la etapa. Su protagonista, Claudio Chiappucci, el que nunca descansa. Chiappucci tomó la salida a 4 minutos y 54 segundos del líder en séptima posición y ahora era cabeza de carrera. Otro de los protagonistas, Pello Ruiz Cabestany. El ciclista español corría en un equipo italiano. La etapa siguió su constante subida hacia lo más alto de los Alpes. Fue extraordinaria la escapada de Chiappucci. No parecía importarle el mañana. Simplemente atacaba con todas sus fuerzas hasta el límite de sus posibilidades. El grupo en el que iba Greg LeMond tenía problemas. Intentaban no quedarse descolgados. Pero más arriba se encontraba el grupo de Miguel Indurain. La diferencia en el ritmo de ascenso era evidente. Ahí estaba Indurain, en el centro de la imagen, subiendo con gran seguridad. Ese fue el hombre que machacó a LeMond, Claudio Chiappucci, segundo en el Tour del año anterior y segundo en los 2 últimos giros. El grupo que comandaba quedó roto en la subida al Eserón, un gran pico que llevaba a los corredores hasta los 2.770 metros de altura y que ese día se ascendió por 6ª vez en la historia del Tour. Chiappucci fue el primero en coronar. Fue absolutamente magnífica la escapada de ese hombre. Chiappucci, a su ritmo, mantenía la ventaja en el descenso. Ventaja que le supuso ser líder virtual en aquellos momentos. Ese era el grupo de Indurain, Buño, Roche, Delgado y unos 35 corredores más. LeMond iba al rebufo de esos corredores que pasaron por lo más alto a 3 minutos y 45 segundos. Buño parecía estar desconcertado y sin saber qué hacer al lado de su compañero Alonso. La actuación de Buño en la contrarreloj de Luxemburgo, en la que perdió 3 minutos y 40 segundos, defraudó a la afición y le debió dejar muy bajo de moral para el resto del Tour. Hubo un ataque de Buño, ayudado y lanzado por un gran escalador, Rondón, pero Indurain no tuvo problemas para alcanzar la rueda del campeón del mundo. Así pues, no había duda de quién era el enemigo de Indurain en este Tour. La ascensión al Col de Montseny continuó y Chiappucci seguía al mando de la carrera. Claudio Chiappucci había coronado todos los puertos de la jornada en el primer puesto, lo que sin duda lo colocaba destacado en el premio de la montaña.
A medida que nos acercábamos a la cima, veíamos a Buño y a Indurain en actitud más ofensiva. En ese momento, estaban a 3 minutos y 33 segundos de Chiappucci, y eso parecía mucho tiempo. Chiappucci iba destacado, pero mucho más atrás estaba Lino, que había empezado a flaquear en el Col de Montseny. Indurain y Buño habían sido alcanzados por Hamsten y Bona. Chiappucci daba la impresión de estar muy cansado después de la gran escalada del día, 190 kilómetros en solitario. Chiappucci no debía desfallecer. Su gesta pasaría a la historia como una de las grandes escapadas de todos los tiempos. Pero Indurain lo sabía, y esta era la primera vez que le veíamos forzando el ritmo realmente, sin la ayuda de sus compañeros de equipo, confiando en sus propias fuerzas, haciendo todo el trabajo. Indurain sabía que si quería ganar el Tour, tenía que parar a Chiappucci, y tenía que hacerlo ya. Franco Bona había metido la quinta y había dejado a Buño sin aliento para responder, pero Indurain se había dado cuenta de eso. Buño no estaba corriendo bien. Había estado siguiendo a Indurain, pero incluso eso parecía ser demasiado para él. No debía estar muy satisfecho de su actuación en este Tour. Franco Bona lanzó un pequeño ataque. Algunos aficionados animaban a Buño. Indurain trató de cerrar el hueco que le separaba de Chiappucci. Fue una lucha de hombre a hombre. A Indurain no le preocupaba la llegada, solamente la ventaja que le llevaba Chiappucci, que incluso podía vestirse de amarillo en esta etapa. El entonces líder Pascal Lino tenía graves problemas y estaba perdiendo mucho tiempo. Después de la maravillosa etapa de Chiappucci, habría un nuevo líder en el Tour. Son muy pocas las ocasiones en que el Tour ha entrado en Italia y no iban a permitir que Chiappucci perdiera la etapa ni que se derrumbara después del extraordinario esfuerzo que había realizado. No tuvo miedo a nadie, salió atacando desde el primer momento y quizá ni siquiera él se imaginó, cuando lanzó el ataque, que en aquellos momentos a punto de concluir la etapa de 254 kilómetros estaría donde estaba. No solamente buscaba la victoria, cada pedalada que daba quería convertirla en segundos de diferencia, pero Indurain estaba decidido a reducir la ventaja. Franco Bona estaba perdiendo tiempo, pero mantenía la segunda posición. Indurain sabía que si seguía controlando a Chiappucci, en aquella etapa podía vestirse de amarillo. Era él quien podía sacar mayor partido a la etapa saltando al primer lugar de la clasificación general. Todo el mundo sabía, y él también, que Pascal Lino había sucumbido en las subidas Strierz. Era el último kilómetro e Indurain se acercaba lentamente. Pasó de 2 minutos a menos de 1 minuto 45 segundos. Franco Bona pasaba desapercibido. Y por fin la llegada de Chiappucci, que sería recordada como una de las mejores escapadas de la historia del Tour de Francia. Todo lo que tenía que hacer era aguantar hasta cruzar la línea de llegada. Toda su gente estaba esperándole en Strierz. Chiappucci encabezaba la clasificación del premio de la montaña. El tiempo diría si también se vestiría de amarillo. Chiappucci ya había pasado a la gran historia del Tour, y la expresión en su cara lo decía todo. Franco Bona llegó a 1 minuto y 34 segundos de Chiappucci. Y detrás de él, casi pisándole los talones, llegó Indurain a 1 minuto y 45 segundos, lo que significaba que era el nuevo líder. Pascal Lino llegaba con un gran retraso, así que el nuevo maillot amarillo era Miguel Indurain. Buño llegó en 4º lugar, incapaz de contrarrestar los movimientos de aquella etapa, a casi 3 minutos de Claudio Chiappucci.
La cuarta posición fue para el campeón del mundo. Llegamos a la etapa de Alpe d'Huez con la terrible ascensión al Col de l'Olivier, el Croix de Fer y el mismísimo Alpe d'Huez. Todo empezó en Sestriers. Después de solo 7 kilómetros ya se encontraban atacando las primeras rampas. El equipo Banesto intentó controlar y ordenar la carrera al servicio del nuevo maillot amarillo Miguel Indurain. Estábamos en la subida al Col de l'Olivier. La imprudencia de un espectador hizo caer a Buño. Estábamos a 1 kilómetro aproximadamente de la cima. Robert Millar también cayó. Trató de recuperar el tiempo perdido ayudado por algunos espectadores. Millar intentó unirse al grupo de cabeza en la cima del col, mientras el pelotón permanecía bastante compacto con los hombres más importantes. Franco Chioccioli intentaba llamar la atención en el Tour. Ahora que ya no estaba considerado como un posible vencedor del Tour, quizá pensara en destacar como vencedor de etapa. Logan Fignon estaba atacando de nuevo, pero pensaba más en su compañero de equipo y líder Buño. Fignon coronaba el puerto seguido de Buño. Por fin le veíamos atacar. Claudio Chiappucci, al que no parecía haberle afectado la larga escalada del día anterior, corría junto a Miguel Indurain. Robert Millar también estaba en ese grupo, no muy lejos de Pascal Lino, que en la etapa anterior había perdido el maillot amarillo. Greg LeMond, que parecía estar acabado, marchaba en solitario al principio del puerto. Lassalle parecía haberle abandonado, llevaba 15 minutos de retraso. Fignon, ajeno a los problemas de los demás, estaba llevando al pequeño grupo a toda máquina. Miguel Indurain los había cazado. Buño seguía de cerca al maillot amarillo. Franco Chioccioli ocupaba el último lugar de este selecto grupo. El corredor del equipo Festina, Fernando Piñero, conseguía entrar a formar parte del grupo de corredores. Nos acercábamos a Saint-Jean-de-Maurienne, el lugar del control de avituallamiento. Este iba a ser el fin para LeMond. Este era el grupo que estaba causando todos los problemas. Jesús Montoya, Andrew Hampsten y Franco Bona. Otro hombre que estaba sufriendo los rigores de la carrera lejos de ahí era Stephen Roche. Los corredores de cabeza, con Eric Boyer al frente, pasaban por la cima de Croix de Fer. Una escalada tremendamente difícil. Cerca de Boyer, Chiappucci, el actual rey de la montaña, con su característico movimiento, al lado de Miguel Indurain. Indurain era el único que podía preocuparle en aquellos momentos a Andrew Hampsten. La pancarta de 20 kilómetros marcaba el inicio de un calvario, la subida al Alpe d'Huez. Tan pronto como atacaron las primeras rampas, Claudio Chiappucci aceleró e Indurain se lanzó tras él, abandonando el pelotón. Estábamos en la falda de Alpe d'Huez, llegando a las 21 curvas impresionantes que hay hasta la cima. Chiappucci miró hacia atrás para ver si le seguían y cómo no se encontró con el maillot amarillo. Ahí estaba la respuesta, una vez más, de un campeón como Miguel Indurain. Aunque debería estar preocupado por el americano que tenía 5 minutos de ventaja y que marchaba muy bien. Aquí están Andrew Hampsten a la izquierda, Franco Bona y Jan Nivens, la gran sorpresa que todavía se mantenía en el grupo. Bona había tenido una buena actuación en estos 2 últimos días, en los Alpes. El día anterior había sido segundo en Sestriers. Los aficionados les ofrecían botellas de agua. La mayoría llevaba 3 días esperando la llegada del Tour para coger un buen sitio. Algunos espectadores van cada año y suelen situarse en el mismo lugar. Esta era la 17ª ocasión en que el Tour terminaba etapa en Alpe d'Huez. La altura no es mucha, un poco más de 1800 metros, pero la pendiente y el trazado de la carretera lo hacen de extrema dificultad. El primer ganador en Alpe d'Huez fue Fausto Coppi en 1952. Era tremendo el ritmo impuesto por Hampsten que hacía que Boyer tuviera problemas para seguirle.
Boyer, el sustituto de Greg LeMond, ahora que este se había ido, tenía problemas en la subida al Alpe d'Huez. Nivens ya no estaba entre ellos, lo que no fue ninguna sorpresa, pero Bona todavía aguantaba. Chiappucci era el que tomaba el relevo e Indurain quien le seguía. Una actitud que le valió grandes críticas. Indurain seguía frío y calculador. Andrew Hampsten no quería más agua en el cuello. Hampsten estaba a mitad de camino de la cima y Bona parecía empezar a flaquear. Hampsten no bajó el ritmo, ni siquiera miró para ver el destrozo que estaba causando su escapada. Andrew Hampsten había nacido en Colorado, se hizo profesional en 1985, se fue a vivir a Italia y ganó la Vuelta a Suiza en 1986. Fue la primera victoria de un ciclista americano en una prueba por etapas. En esta ocasión estaba teniendo el día más grande de su carrera. Esta es la etapa que todo ciclista quiere ganar. Richard Virenque estaba teniendo una actuación muy destacada en su primer Tour de Francia. Llegó a vestirse de amarillo y encabezar la lista del premio de la montaña. Estaba haciendo un esfuerzo enorme para conseguir una buena clasificación en París. Indurain por fin decidió atacar junto con Chiappucci. En cuanto incrementaron el ritmo, se quedaron solos y fueron cazándolos a todos uno a uno. Franco Bona, a menos de 2 kilómetros de meta, todavía conservaba su segunda posición detrás de Andrew Hampsten. No estaba nada mal. El día anterior fue segundo detrás de Chiappucci y ahora iba el segundo en Alpe d'Huez. Estupendo esfuerzo el del italiano, que supo mantenerse al amparo de dos grandes corredores en esos dos últimos días. Claudio Chiappucci y Miguel Indurain seguían juntos. Andrew Hampsten estaba a 1 kilómetro de la meta. Quizás no ganara el Tour, pero seguro que en aquella jornada iba a escalar un montón de puestos en la general. Salió en la 8ª posición, pero aquella etapa supuso un gran salto. Había dicho que no quería pensar en la etapa que estaba corriendo, pero seguro que ya lo tenía planeado. Hampsten y el equipo Motorola el año anterior ganaron una etapa. Fue el primer año bajo la tutela de Phil Anderson, pero ahora Hampsten les estaba proporcionando la mejor etapa que pudieran haber deseado. Miró hacia atrás y no vio a nadie. Hampsten fue aclamado por el público en un día fantástico. Bona entró en segundo lugar y Boyer en Nivens no mucho después. Este fue el orden de llegada al Alpe d'Huez. La figura, no había duda, Andrew Hampsten. Fue el mejor día de su vida como profesional. Indurain llegó a 3 minutos y 15 segundos, lo que le mantuvo como líder de la general. Chiappucci aparecía segundo a 1 minuto 42 segundos. 198 kilómetros más en la siguiente etapa, la 15ª, que iba de Bourg-du-Champs a Saint-Étienne. Fue una etapa movida desde el principio. Este grupo se escapó prácticamente con el disparo de salida. Eran 20 corredores y llevaban una ventaja de aproximadamente 4 minutos y medio. El que saltó del grupo fue Richard Virenque, arañando puntos para el premio de la montaña. Virenque fue absorbido y fueron Franco Chioccioli y Harold Mayer del equipo PDM los que saltaron posteriormente. El pelotón llevaba 4 minutos de retraso con respecto a los dos escapados, pero no representaban ningún peligro para el liderato de Indurain. Franco Chioccioli intentó desesperadamente ganar una etapa en los Alpes, pero sin éxito. Ahora lo iba a conseguir. Chioccioli entró unos 30 segundos antes que el resto de los corredores. Fue su primera etapa en un Tour. Pero el maillot amarillo se mantenía firme sobre los hombros de Miguel Indurain. Decimosexta etapa, Saint-Étienne-la-Bobol, de 212 kilómetros. Después de la batalla de los Alpes quedaban 133 supervivientes. La lluvia apareció y provocó algunas caídas.
Ya faltaba menos para la llegada a la ciudad de Bourboul. Thierry Marguet intentaba mantenerse al frente del pelotón, pero los corredores de la 11 pasaron a ocupar la cabeza. En la cola, Fignon había pinchado. Se afanó por poner su máquina a punto otra vez, aunque no parecía preocuparle la rapidez en el cambio de rueda. A Fignon le costaría un poco llegar hasta el grueso de carrera. Stephen Roche, que iba primero, no se esperaba el mal tiempo que encontraría en la cima. Eric Breukin todavía no había conseguido nada destacado, pero estaba cada día más fuerte. Y cómo no, Claudio Chiappucci. Si alguien se lanzaba al ataque, Chiappucci se lo tomaba casi como una cosa personal. Naturalmente, Indurain iba detrás de él para asegurarse de que no sacara ninguna ventaja. Roche tenía la oportunidad de aprovecharse de la situación y ganar tiempo en la larga ascensión hasta la cima de la Bourboul. Chiappucci había sido neutralizado por Indurain. Chiappucci se resignaba a ir a la rueda del equipo Banesto. El equipo Banesto funcionaba a la perfección. Tenía un hombre para cada situación y cuando no lo tenía, Indurain se hacía cargo de todo. Neil Stevens protagonizaba una gran subida. Roche seguía destacado y debía aparecer en cualquier momento, saliendo de la niebla. Parecía haber vuelto a los días de grandeza, a 1987, cuando ganó el Tour de Francia. El que fuera ganador del Giro y campeón del mundo en 1987, ya había ganado una etapa en condiciones muy parecidas en el Col de l'Aubisque, en los Pirineos. Ahora repetía la victoria en otra montaña, la Bourboul. Llevaba casi un minuto de ventaja sobre los demás corredores. Salió de la nada. Se caló la gorra y consiguió su etapa. Solo quedaban 131 supervivientes en el pelotón y el último de la clasificación estaba a casi 4 horas de Miguel Indurain. Era otro español, Fernando Quevedo. Hubo un ataque temprano. Jean-Paul Colotti, seguido del holandés Frank Maassen y del tercer corredor Marc Sirgin, del Panasonic. Los tres formaban el grupo de ataque. Al paso por el control de avituallamiento, la escapada parecía ya un hecho consumado. De pronto, el gran hachazo. Jean-Paul Colotti aprovechó la gran rivalidad que había entre los otros dos corredores. Ninguno de ellos estaba dispuesto a llevar al otro hasta Colotti. El equipo Banesto marchaba al ritmo que convenía a su líder Miguel Indurain sin preocuparles la escapada de los tres corredores de cabeza. La rivalidad malentendida hizo que Jean-Paul Colotti se aprovechara y obtuviera una de las victorias de etapa más fáciles de aquel Tour, y él lo sabía. Fue como un premio de consolación para el equipo Z, el grupo de Greg LeMond. Fue una victoria para un sprinter en solitario, un corredor que tuvo una buena actuación en la París-Roubaix. Jean-Paul Colotti no acababa de creer lo que estaba pasando. Maassen entró en segunda posición y Sargent tercero. En la general no había cambios. La 18ª etapa de 212 kilómetros nos llevaría hasta Tours. La etapa era llana y no debería haber ningún problema para Miguel Indurain,
que a esas alturas ya estaba pensando en la antepenúltima etapa, la contrarreloj entre Blois y Nanterre, el próximo desafío. La carrera continuó a gran velocidad. Alan Piper estaba en un buen momento, pero la lucha era muy fuerte y en más de una ocasión pensó que no llegaría al final. El fuerte viento de cola mantenía al pelotón más o menos unido. Era difícil escaparse. Paul Anderson lo intentaba y detrás Franz Maassen, que quizás se sintió culpable por haber desperdiciado la victoria en la etapa anterior, junto con Marc Sergent, y habérsela regalado a Colotti. Aún había corredores que podían y deseaban ganar una etapa. Stephen Roche intentó una vez más arañar segundos y lanzó su ataque. Junto a él iba Mauricio von Driest. El viento soplaba en el costado izquierdo de Roche. Claudio Chiappucci aceleró. Alan Piper quiso intentar la escapada, saltó del pelotón y consiguió unos metros de ventaja, pero estaban muy cerca. Aquel año se decidió suprimir los tiempos de bonificación en las metas volantes y los grandes favoritos no se molestaban en disputarlas. Un pelotón de 130 corredores no tenía nada que ver con los 216 que habían tomado la salida en San Sebastián. Una vez más, fueron los hombres que no tenían ninguna posibilidad para la clasificación general los que intentaron ganar la etapa. La cuestión era probar. Alberto Eli fue uno de ellos, pero también fue absorbido. Ya estábamos llegando a Tours, enfilando la larga recta hacia la meta. Thierry Magri iba en cabeza del pelotón y Nijam pegado a él. Acacio da Silva, en la parte derecha de la imagen, inició el sprint. Nijam estaba a su lado y Magri continuaba muy fuerte. Acacio da Silva, maillot amarillo en Luxemburgo hacía 2 años, iba en cabeza. Nijam intentó llegar a su altura y Magri corría en el extremo. Magri iba a poder con todos. Llegó primero. No se produjeron cambios en la general. Llegamos a la segunda gran etapa contrarreloj, 64 kilómetros desde Tours a Blois. Aquel debía ser el día en que viéramos a Miguel Indurain confirmar su posición como ganador del Tour de 1992. El corredor que acababa de tomar la salida era Steven Hatch y este otro Steven Roche, que se aproximaba a línea de llegada en Blois. El tiempo marcado 1 hora 16 minutos y 32 segundos. Desde luego no iba a ser el mejor tiempo del día. Claudio Chiappucci, que el año anterior nos había sorprendido a todos en la última contrarreloj, marcando el mejor tiempo en el primer control, aquel año no fue ni la sombra de Indurain, que parecía estar volando. Chiappucci estaba muy cerca de ganar el premio de la montaña por segundo año consecutivo y de acabar el Tour en una excelente posición. Esa era su meta. Gianni Bugno por fin había despertado, entró marcando el segundo mejor tiempo en los diferentes controles y haciendo una etapa digna de su clase detrás de Miguel Indurain. Nada recordaba el gran fracaso de la primera contrarreloj, pero Indurain estaba en un gran momento de forma. Demostró ser el mejor contrarrelojista que hay en el mundo. Claudio Chiappucci estaba llegando al final. Su tiempo estaría dentro de los 6 mejores del día, pero había cedido casi 3 minutos a Indurain, al que vemos detrás casi a punto de cogerle. Chiappucci salió 3 minutos antes, pero Indurain consiguió el mejor tiempo del día con 1 hora 13 minutos y 21 segundos. Gianni Bugno, superándose a sí mismo, solo perdió 40 segundos. Quedó segundo en la clasificación del día y tercero en la general detrás de Chiappucci. Los 3 mismos hombres que acabaron primeros en la general del año anterior volvían a sentenciar el Tour cuando tomaron la salida hacia Nanterre en la penúltima etapa de 222 kilómetros.
Los supervivientes, en una actitud más relajada, se permitían juegos como este de Michel Denis, que competía con otro tipo de deportista. Seguían los ataques en aquella carretera larga y llana que nos conduciría hasta la llegada en Nanterre, en las afueras de París. Al día siguiente sería la última, la Défense Campos Elíseos. La carrera siguió batiendo récords de velocidad y bajo la vigilancia del equipo Banesto. Tuvo lugar la pequeña escapada del día. Nadie le concedió la menor importancia, excepto uno de los escapados, Peter de Klerk, que intentaría una segunda victoria para el equipo Lotto. Peter de Klerk delante de Vansela y de Thierry Logon. Finalmente, fue de Klerk quien se llevó la palma. Ninguno de los tres corredores contaban para la general, pero llegaron 7 minutos por delante del pelotón en el que iba Miguel Indurain. La general permaneció inalterada. 141 kilómetros y 130 supervivientes tomaron la salida para la última etapa del Tour en París. Hasta el paso por la Torre Eiffel no hubo ningún ataque digno de mención. De camino a los Campos Elíseos fue Ekimov quien atacó, el que fuera campeón del mundo amateur. Estaba obligado a defender el título si decidía participar en el Campeonato del Mundo de Persecución. El pelotón iba pisándole los talones, pero Ekimov iba muy fuerte. El año anterior consiguió una victoria de etapa parecida a esta, saltando a 2 kilómetros de la llegada. No hacía más que mirar hacia atrás, y eso era un error de principiante. Le vemos cruzando la Plaza de la Concordia. Tras una curva se puede ver el final. Ekimov podía conseguir la victoria en una de las etapas más codiciadas del Tour de Francia, la victoria en los Campos Elíseos. Ekimov enfiló la recta de llegada, pero el pelotón iba pegado a él con los sprinters a la derecha. Musio, un corredor muy fuerte que sabía cómo aprovechar sus fuerzas, iba muy rápido. Ludwig también saltó del pelotón. Ludwig, compañero de equipo de Ekimov, le rebasó y entró vencedor. Jean-Paul Van Poppel fue segundo, Johan Musio tercero y Jalabert cuarto. Todos serán sprinters. Pero el ganador del Tour de Francia fue Miguel Indurain, al que vemos siendo felicitado por sus compañeros. Fue el mejor y el más fuerte de la carrera y no había nadie que se atreviera a decir lo contrario. Los mejores aplausos en los Campos Elíseos fueron para el ganador del Giro y del Tour, el primer español que conseguía el doblete el mismo año. Los franceses también tuvieron su campeón, Laurent Jalabert, que quizás un día fuese el ganador del Tour. Era un corredor excelente y muy completo, el ganador a los puntos por delante de Musio. Fue una gran contienda la de estos dos hombres que al final se decantó en favor de Jalabert. Claudio Chiappucci ganó el premio de la montaña por segundo año consecutivo. Supo mantener el interés de todos los seguidores del Tour desde el principio hasta el final. Su gran hazaña, sin lugar a dudas, fue la etapa de Sestriers. Fue el ganador del premio de la montaña con todos los honores y con una gran diferencia sobre el francés Richard Virenque. Pero el hombre que se llevó lo mejor en los Campos Elíseos y la mejor ovación del día fue Miguel Indurain, ganador del Giro y del Tour de 1992, su segundo Tour consecutivo.